Silvia Pinal no solo fue la última gran diva del cine nacional, ella orquestó en solitario la operación de contrabando internacional más audaz del siglo XX para humillar al dictador Francisco Franco y aplastar la censura del mismísimo Vaticano. El gobierno español y la Santa Sede ordenaron confiscar y quemar hasta el último milímetro de esta cinta financiada íntegramente con capital mexicano. Para salvarla de la hoguera, Pinal tuvo que convertir su propio cuerpo, su ropa y su equipaje en un escudo clandestino de máxima seguridad. Hoy le revelamos exactamente cómo burló a los agentes aduanales en las fronteras más vigiladas de Europa y de México, y por qué este acto de absoluta desobediencia civil definió nuestra soberanía cultural. Revisamos decenas de testimonios históricos, cables diplomáticos y bitácoras de aduana que los medios tradicionales jamás conectaron para armar este rompecabezas. Lo que estaba en juego en 1961 no era una simple película, era la dignidad de la industria mexicana, una inversión millonaria y el orgullo de demostrar que ninguna dictadura europea podía pisotear el arte producido por nuestra gente. Todos en México crecieron creyendo que las estrellas de la época de oro solo memorizaban libretos y sonreían pasivamente ante las cámaras. Sin embargo, la realidad es que Silvia Pinal operó como una estratega táctica de primer nivel, ejecutando una red de evasión fronteriza que dejaría en ridículo a cualquier contrabandista moderno. Quédese, ya que la manera en que esta mujer arrinconó a dos de las potencias más temidas de Europa cambiará por completo lo que usted sabe sobre la historia de nuestro país. La victoria nunca llega sin un precio, y el 17 de mayo de 1961, el cine mexicano compró el galardón más peligroso del mundo. Aquella noche, el Festival Internacional de Cine de Cannes proyectó Viridiana. Esta obra maestra, dirigida por el exiliado español Luis Buñuel, existía en este plano de la realidad por una sola razón. El empresario Gustavo Alatriste y Silvia Pinal habían puesto todo el dinero, la voluntad política y la inteligencia para producirla desde México, otorgándole al director una libertad creativa que nadie más le ofrecía. La película dejó atónita a la crítica mundial por su genialidad y ganó la Palma de Oro, el premio máximo del certamen. Pero el director general de cinematografía de España, hambriento de reconocimiento y prestigio internacional, subió al escenario en Francia para reclamar el trofeo a nombre de la dictadura franquista. Por lo tanto, durante unas breves horas, el régimen europeo se colgó la medalla de una victoria que en realidad había sido pagada con el esfuerzo económico y la astucia de los mexicanos. No quite la vista de la pantalla, porque el contraataque que se desató a la mañana siguiente puso a nuestra protagonista contra la pared y desencadenó una crisis diplomática sin precedentes. Al amanecer, la maquinaria de poder del Vaticano lanzó un golpe devastador. El periódico oficial de la Santa Sede publicó un editorial sumamente violento exigiendo la censura total y absoluta de la película. Roma no se limitó a escribir críticas de cine en los diarios. El clero emitió una advertencia formal y brutal. Cualquier persona involucrada en la producción, distribución o simple resguardo de esa cinta enfrentaría la excomunión inmediata. La presión fue tan asfixiante que las autoridades en Italia iniciaron procesos criminales y amenazaron con meter a la cárcel al director incondicionalmente si se atrevía a pisar su territorio. Este pánico institucional cruzó rápidamente las fronteras y llegó al escritorio del dictador Francisco Franco en Madrid. Al enterarse del contenido subversivo y crítico que sus propios funcionarios habían aplaudido por ignorancia en Cannes, Franco montó en cólera. Las represalias no se hicieron esperar. El funcionario español que recogió la Palma de Oro fue humillado públicamente y destituido de forma fulminante. Pero el Estado español fue mucho más allá de los castigos burocráticos. Siga viendo este video porque la orden de exterminio que dictó España obligó a Silvia Pinal a tomar la decisión más extrema e ilegal de toda su vida para defender a México. El régimen emitió una orden policial categórica y urgente a la Guardia Civil y a todos los puestos aduaneros. Tenían la obligación ineludible de rastrear, confiscar y reducir a cenizas cada lata de celuloide, cada negativo virgen y cada afiche promocional de Viridiana que se encontrara en territorio español. Oficial y jurídicamente, los tribunales de la dictadura dictaron una sentencia que borraba la nacionalidad de la película, decretando por ley que jamás se había filmado y que por ende no existía. Pretendían eliminar la millonaria inversión mexicana de la faz de la tierra.
Pero Silvia Pinal no estaba dispuesta a permitir que un gobierno extranjero quemara su dinero, su trabajo y el prestigio de su país. Sabía perfectamente que los canales diplomáticos serían inútiles ante la furia del dictador y la condena de la Iglesia Católica. Por lo tanto, entendió que la única forma de salvar el patrimonio nacional era enfrentarse directamente al sistema y romper la ley de exportación. El cómo ejecutaría este escape fronterizo parecía físicamente imposible, ya que los rollos de cine de 35 milímetros eran extremadamente pesados, voluminosos y estaban siendo cazados por las fuerzas de seguridad del Estado. Esa cinta matriz estaba acorralada y condenada a arder en España. Pero lo que las autoridades europeas jamás calcularon fue el nivel de frialdad táctica que esta productora mexicana estaba a punto de desplegar para transformar una sentencia de destrucción en la fuga logística más legendaria de nuestro tiempo. Para entender la magnitud del peligro que enfrentaba Silvia Pinal en los aeropuertos, es imperativo desenterrar las raíces del escenario geopolítico que la obligó a actuar. En 1961, España no era simplemente una nación europea, era una fortaleza hermética aplastada bajo el puño de la dictadura de Francisco Franco. Este régimen autoritario no gobernaba solo, sino que se sostenía sobre una alianza de hierro conocida como el nacionalcatolicismo. La Iglesia no era únicamente una guía espiritual, sino una institución policial que ejercía un monopolio absoluto sobre la moral, la educación y el pensamiento cívico. Cualquier expresión artística que se desviara un milímetro de los dogmas oficiales era silenciada de inmediato con la cárcel, la ruina económica o el destierro. Por lo tanto, el aparato censor del Ministerio de Información operaba con la crueldad implacable de una Inquisición moderna, mutilando películas, guiones y libros a su entero antojo. Quédese y preste mucha atención a lo siguiente, porque la trampa mortal que le tendieron a la dictadura franquista se diseñó a casi 10.000 kilómetros de distancia, en las oficinas de producción de la capital mexicana, mientras Europa sufría los estragos del totalitarismo y las tensiones de la Guerra Fría. México se consolidaba como una potencia de absoluta soberanía cultural. Nuestro país no solo vivía la cima histórica de la época de oro de su cinematografía, sino que arrastraba el inmenso orgullo de haber abierto sus fronteras a miles de exiliados republicanos españoles que huían de los fusilamientos del fascismo. Luis Buñuel era uno de esos refugiados que encontró en suelo mexicano la libertad y el respeto que su propia patria le negaba sistemáticamente. En México, el director aragonés no solo logró sobrevivir al exilio, sino que encontró a una actriz y a un empresario con el capital suficiente para desafiar las reglas establecidas del mundo. Silvia Pinal y Gustavo Alatriste sabían perfectamente que financiar a Buñuel era una declaración de guerra indirecta contra Franco. Pero lejos de acobardarse o pedir permiso, decidieron utilizar su dinero para infiltrarlo de regreso a la Cueva del Lobo. Siga viendo el video, ya que la manera en que el capital mexicano doblegó la soberbia del dictador español es un acto de audacia diplomática que nadie le ha contado con esta crudeza. A principios de la década de los 60, el gobierno franquista estaba desesperado por romper su duro aislamiento diplomático y proyectar ante la comunidad internacional una falsa imagen de tolerancia y modernidad. Necesitaban un triunfo propagandístico urgente para lavar su imagen en Europa. Por lo tanto, cuando la productora mexicana puso sobre la mesa los millonarios recursos para filmar Viridiana directamente en territorio español, el régimen mordió el anzuelo sin dudarlo un segundo. Los burócratas de Franco creyeron con arrogancia que podrían controlar a Buñuel y usar la producción como un brillante trofeo para legitimar su tiranía. Para asegurar su dominio, le exigieron a los mexicanos revisar exhaustivamente cada página del guión antes de encender las cámaras. En respuesta, desde la residencia de Silvia Pinal en México, los escritores redactaron un libreto deliberadamente engañoso, aséptico y cuidadosamente disfrazado de drama religioso inofensivo. El gobierno español otorgó los ansiados permisos de rodaje, convencido de que tenían a los productores mexicanos sometidos por completo a su burocracia y a su censura. Pero cometieron el error estratégico más grave de toda su administración cultural. Subestimaron profundamente la lealtad inquebrantable y el escudo financiero que Pinal y Alatriste le brindaron a su director. La dictadura les abrió las puertas de par en par creyendo que domesticarían al genio exiliado. Sin embargo, en la cruda realidad, acababan de permitir la entrada de un caballo de Troya cargado con la crítica más destructiva, profana y anticlerical de la historia europea reciente.
Esto explica las razones políticas por las que el régimen autorizó ciegamente la filmación de la película en un inicio. Pero no explica de qué manera los operadores y montadores mexicanos lograron burlar a los inspectores armados del gobierno que patrullaban los sets de grabación todos los días. Y la anatomía precisa de ese engaño, ejecutado minuto a minuto bajo las propias narices de los censores, esconde un nivel de tensión y manipulación que apenas estamos a punto de descubrir. Pensaron que tenían a Luis Buñuel bajo control absoluto, pero el equipo financiado por México acababa de convertir el set de grabación en un campo de guerra psicológica. En las afueras de Madrid, durante la primavera de 1961, los estudios donde se filmaba Viridiana no parecían un espacio dedicado al arte, sino una zona de ocupación. Inspectores del Ministerio de Información y Turismo, hombres de traje gris, caminar recto y moral de hierro, patrullaban los pasillos exigiendo revisar cada toma. Creían tener el poder total sobre la obra y sobre los extranjeros que la pagaban. Pero Silvia Pinal y Gustavo Alatriste sabían que el dinero mexicano había comprado algo mucho más valioso e incontrolable que simples rollos de película. Habían comprado la lealtad absoluta de un equipo técnico dispuesto a cometer alta traición contra el Estado español. En las salas de montaje mal iluminadas, los editores españoles Pedro del Rey y Carmen Frías operaban bajo órdenes directas de la producción. Cuando escuchaban los pasos de los burócratas franquistas acercándose por el pasillo de madera, ejecutaban maniobras de evasión militar en tiempo real. Con tijeras en mano y el pulso acelerado, cortaban físicamente los planos más subversivos de las bobinas antes de que los inspectores abrieran la puerta. Eliminaron a la fuerza una toma donde una navaja suiza de bolsillo tomaba la forma exacta de un crucifijo católico. Escondieron debajo de las mesas los cuadros prohibidos donde la actriz Lola Gauss se levantaba las faldas en un gesto de obscenidad terrenal. Por lo tanto, cuando el censor se sentaba en la silla de proyección, veía una cinta completamente inofensiva y daba su sello de aprobación, ignorando por completo que el verdadero metraje estaba siendo ocultado en dobles fondos a escasos metros de su respiración. Quédese, ya que la forma en la que esta producción le escupió en la cara a las máximas autoridades morales de Europa cambiará su perspectiva sobre la verdadera rebeldía de nuestra industria. El máximo jefe de la censura española, José Arturo Méndez Palacio, se presentó en el set para exigir un cambio radical. Revisó el final del guión y se negó rotundamente a mostrar a un hombre expulsando a su amante para recibir a una exnovicia en su misma cama. Exigía decencia pública y amenazó con cancelar los permisos. Buñuel, respaldado por el escudo financiero de Alatriste, aceptó el ultimátum con una sonrisa perturbadora y reescribió el desenlace ahí mismo. Filmó a los 3 personajes involucrados sentados civilizadamente alrededor de una mesa de la alcoba, jugando a las cartas mientras de fondo sonaba una música ligera. El censor aprobó la escena con una enorme satisfacción, creyendo que había impuesto la moral del régimen. Pero ese burócrata no tenía la capacidad intelectual para entender lo que acababa de autorizar. Al cambiar una simple infidelidad explícita por 3 personas jugando a las cartas encerradas en una habitación, Buñuel y sus productores habían plantado la sugerencia visual de un trío sexual continuo. Habían pervertido la moral del régimen franquista en sus propias narices, con su propio documento de autorización y usando el capital de México como vehículo. No quite la vista de la pantalla, porque el golpe letal que estaban a punto de grabar obligaría a movilizar flotas aéreas, esconderse en maleteros y desatar una cacería fronteriza sin precedentes. La estocada final ni siquiera estaba escrita en el documento oficial revisado por el gobierno. Ocurrió de manera completamente improvisada en el comedor principal de la vieja mansión que servía como locación. Un grupo de figurantes que interpretaban a mendigos, leprosos y desposeídos de la calle organizó un banquete orgiástico. De pronto, en medio de la destrucción de la casa, se alinearon detrás de la larga mesa para posar ante una rudimentaria cámara fotográfica. La disposición de los cuerpos sucios y deformes recreaba milimétricamente la composición pictórica sagrada de la Última Cena de Leonardo da Vinci. El lugar central de Jesucristo fue ocupado deliberadamente por un hombre ciego. Esa sola imagen, capturada en fracciones de segundo, selló el destino de todos los involucrados. Era un ataque directo a la línea de flotación del Vaticano y una humillación que la dictadura jamás iba a perdonar. La película estaba terminada, pero la victoria se transformó de inmediato en un problema logístico masivo.
El equipo sabía que en el segundo en que esa imagen llegara a los despachos en Roma o Madrid, la orden de aprehensión y destrucción del celuloide sería implacable. Las fronteras europeas se cerrarían herméticamente. España se convertiría en una inmensa trampa de acero para las latas de grabación. Por lo tanto, la verdadera guerra por la soberanía de esta obra no se libró frente a las cámaras de luces brillantes, sino en los oscuros baúles de los vehículos y en las maletas de contrabando. Y el momento exacto en el que Silvia Pinal comprendió que la única salida para salvar la película era convertir su propia ropa en un contenedor ilegal, desafiando a las autoridades aduanales de 2 continentes, es algo que los medios tradicionales han intentado suavizar durante más de 60 años. Esa cinta matriz estaba acorralada en Madrid, pero la verdadera batalla no se libró en los despachos de los censores, sino en la soledad de una habitación de hotel y en la mente de una mujer que estaba a punto de arriesgar su libertad. Es muy fácil hablar de contrabando cuando se analizan los tratados diplomáticos o las órdenes de Estado, pero la realidad física de cruzar una aduana cargando material prohibido es una experiencia de terror absoluto que destroza los nervios. Para entender la magnitud de lo que hizo Silvia Pinal, tenemos que olvidar por un momento a la estrella de cine intocable y mirar a la ciudadana mexicana que, en 1961, cerró la puerta de su cuarto, tomó unas tijeras y comenzó a desarmar el patrimonio cultural de nuestro país para poder salvarlo de la hoguera. Las bobinas de 35 milímetros no eran pequeñas, eran discos pesados, rígidos y resguardados en enormes latas metálicas circulares. Sabía perfectamente que el metal haría saltar todas las alarmas de rayos X en el instante en que tocara el mostrador de inspección en México. Por lo tanto, en un acto de pura supervivencia, comenzó a extraer físicamente cientos de metros de plástico desnudo. Acto seguido, descosió minuciosamente el grueso forro interior de un abrigo de invierno. Fue introduciendo el celuloide a la fuerza, amarrándolo contra la tela para que no se deslizara. Cuando terminó, el abrigo pesaba una barbaridad. Las protuberancias rígidas del plástico se marcaban a través de la ropa, obligándola a caminar erguida y con una tensión muscular dolorosa. Siga viendo el video, porque el momento de aterrizar en nuestro país la pondría frente al abismo de perder absolutamente todo lo que había construido en su vida. El vuelo transatlántico fue una tortura psicológica de varias horas. Pinal permaneció sentada con el abrigo abrochado, sintiendo el peso de la película aplastando su espalda. Cada turbulencia, cada mirada de las azafatas era un recordatorio asfixiante de que llevaba el equivalente a una bomba de tiempo pegada a la piel. Si la Santa Sede había emitido la alerta, o si el gobierno español había mandado un cable urgente de incautación, la estarían esperando en la pista. Al bajar del avión y caminar hacia los controles del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el miedo físico casi le paraliza las piernas. Las luces fluorescentes de la terminal iluminaban la fila de pasajeros y ella sabía que un solo paso en falso significaba la confiscación total de la película, la quiebra financiera y la humillación pública bajo el peso de la excomunión dictada por la Iglesia. Quédese con nosotros, ya que la respuesta que le dio a las autoridades fronterizas es una clase maestra de audacia bajo presión extrema. Llegó su turno en la fila. Puso su equipaje de mano sobre la mesa de metal de la aduana. Un agente mexicano entrenado para detectar cualquier anomalía y sudor frío notó de inmediato que los bultos eran inusualmente pesados. La miró a los ojos y le exigió saber qué llevaba ahí dentro. En ese instante de vida o muerte, Silvia Pinal tragó saliva, forzó una sonrisa y activó el talento histriónico que la había llevado a la cima. Con falsa ligereza le respondió que solo eran unas películas personales caseras, material familiar sin ningún valor comercial, una excusa sumamente débil que cualquier inspector habría despedazado obligándola a abrir las maletas. Pero entonces ocurrió lo impensable. El agente de aduanas no vio a una contrabandista sudando frío, vio a la protagonista más famosa de la época de oro. El deslumbramiento de la fama fracturó el rigor del Estado. En lugar de revisar el abrigo rígido, los oficiales de la terminal comenzaron a pedirle autógrafos. Su estatus de celebridad nacional se convirtió en el escudo perfecto que cegó por completo a las autoridades aduaneras, permitiéndole salir a la calle con la obra maestra intacta. No se despegue de la pantalla, porque salvar esta cinta desató una tragedia humana implacable que terminaría cobrando un precio carísimo dentro de su propia familia. Logró burlar la aduana y resguardar la película, pero la sombra del nombre Viridiana se convertiría en una herida abierta.
Años después de esta victoria clandestina, Pinal bautizó a su propia hija con el nombre de la Cinta, honrando el acto de rebeldía que marcó su carrera. Sin embargo, en 1982, la joven Viridiana Alatriste falleció en un accidente automovilístico brutal en la capital, dejando a la actriz completamente destrozada frente al cuerpo de su hija, incapaz siquiera de llorar o tocarla por el impacto traumático. La maldición familiar volvió a golpear con saña cuando su nieta, también nombrada Viridiana para intentar sanar el luto, murió trágicamente ahogada en una piscina a los 2 años de edad. El nombre que inmortalizó su desafío frente a las aduanas europeas se transformó en sinónimo del dolor materno más desgarrador imaginable. Ella demostró un temple de acero, sobrevivió a las amenazas de Franco y al repudio del Vaticano, pero pagó el triunfo con una cicatriz que jamás cerró. Esto nos demuestra la verdadera capacidad de resistencia que poseía esta mujer ante la adversidad extrema. Sin embargo, lo que absolutamente nadie en México imaginó fue que, casi 40 años después de esta fuga gloriosa, el sistema volvería a acorralarla. Y esta vez, el enemigo no era un dictador extranjero, sino la maquinaria judicial mexicana, obligándola a ejecutar un escape fronterizo tan desesperado y clandestino que dejaría en evidencia las peores fracturas de nuestro propio país. Silvia Pinal había demostrado poseer una sangre fría inquebrantable al derrotar a la censura del dictador Francisco Franco y a las amenazas del Vaticano, pero el desafío más aterrador de su vida no vendría de Europa, sino de las entrañas del propio sistema político mexicano casi 40 años después. Durante la década de los 90, la gran diva del cine nacional había expandido su poder mucho más allá de los foros de grabación, consolidándose como senadora de la República y líder indiscutible de la Asociación Nacional de Productores de Teatro. Sin embargo, este enorme peso institucional la colocó directamente en la mira de Alejandro Gertz Manero, un funcionario de altísimo poder que lideró una denuncia formal en su contra por un presunto fraude corporativo superior a los 9 millones de pesos. Para Pinal y su equipo de defensa legal, la celeridad inusual de la justicia no era un acto de transparencia, sino una cacería política orquestada desde las más altas esferas del poder para doblegarla y destruirla públicamente. Tras 7 largos años de litigios y presiones asfixiantes, a finales de 1999, un juez federal obsequió la orden definitiva. La captura era inminente. Las autoridades tenían luz verde para arrestar a la heroína del cine nacional e ingresarla a un penal para enfrentar un proceso humillante. Quédese con nosotros, porque la maniobra desesperada que ejecutó esta mujer para burlar el cerco policial esconde un paralelismo histórico que lo dejará sin aliento y demuestra de qué está hecha realmente nuestra soberanía. Era diciembre en la Ciudad de México y la presión era insoportable. La residencia de la actriz estaba vigilada minuciosamente por agentes de seguridad que esperaban el momento exacto para esposarla frente a las cámaras de televisión y exhibirla como un trofeo del sistema. Su teléfono sonó de madrugada. Sus abogados le advirtieron que la orden estaba firmada y que debía abandonar el país en ese mismo instante. Pinal se asomó por la ventana, observó a los policías apostados en la calle y supo que salir por la puerta principal significaba la rendición total. Por lo tanto, la misma mente brillante y calculadora que ideó el contrabando del celuloide en los años 60 tomó el control de la situación. Se negó rotundamente a ser sometida por una justicia que consideraba corrupta. Bajó al garaje en completo silencio, abrió la cajuela de un automóvil y se metió en la oscuridad asfixiante de ese minúsculo espacio metálico. Oculta bajo las miradas de los propios agentes del Estado que custodiaban su hogar, el vehículo arrancó, cruzó el cerco de seguridad y tomó la carretera hacia el puerto de Acapulco. La estrella más deslumbrante de México viajaba convertida en una prófuga clandestina, respirando con dificultad y sintiendo cada golpe del asfalto contra su espalda. Siga viendo este documental, ya que el escape aeroportuario que vino a continuación destapa cómo se burlan las fronteras cuando la libertad absoluta es lo único que importa. Llegar a Acapulco fue solo la primera victoria táctica, pero abandonar el territorio mexicano requería evadir los sistemas de migración de todo el país. Pinal no podía permitirse pisar una terminal comercial porque su rostro iluminaba todas las alertas de seguridad nacionales. Por lo tanto, su hija Alejandra Guzmán asumió el rol de operadora logística de emergencia, contratando un vuelo privado y totalmente furtivo.
El 9 de diciembre, evadiendo los radares burocráticos, madre e hija cruzaron la pista de aterrizaje en el anonimato, subieron a la aeronave y despegaron hacia la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. La mujer que en su juventud arriesgó la vida escondiendo cintas prohibidas bajo su pesada ropa para derrotar a un tirano extranjero, acababa de contrabandear su propio cuerpo de 68 años de edad para escapar de la maquinaria de su propio país. Logró evadir la prisión y se atrincheró en el exilio, viviendo un encierro doloroso en Florida durante 11 meses interminables sin que nadie supiera su ubicación satelital. Pero lo que ocurrió cuando los tribunales finalmente emitieron su veredicto y la forma brutal en que regresó a pisar la terminal del aeropuerto de la Ciudad de México no fue simplemente el final de una persecución legal. Fue la demostración innegable de que una verdadera disidente jamás pide perdón. Y esa última confrontación pública es un golpe de realidad que cambiará por completo su visión sobre la historia no contada de nuestras figuras más legendarias. Pero lo que acabamos de analizar hoy es solo la capa más visible, porque detrás de las fugas de esta estrella existe un archivo de los años 70 que expone cómo otra figura intocable utilizó estas mismas rutas para introducir un cargamento que cambió la balanza de poder en el norte. Los documentos existen, las bitácoras están ahí y vamos a exponerlas. Si quieres formar parte de esta investigación y ver los nombres que nadie se atreve a publicar, suscríbete y activa la campana. La verdad no se va a publicar sola y no querrás perderte el reporte de la próxima semana.